La ponencia que vamos a hacer hoy pues está, como bien decía Maynor, muy ligada al tiempo de pandemia, lo que estamos viviendo, la cantidad de incertidumbre que estamos teniendo todos los colectivos en todas las áreas. Pero si hay alguna que tiene una gran responsabilidad y tiene un gran reto, son las áreas de la salud, el área de la salud física y el área de la salud mental. Nosotros estamos ahí en la segunda línea porque lo que nos está pasando tiene consecuencias, todo lo que vivimos en la vida tiene consecuencias, pero esto lo tiene aún más. Estamos todos los psicólogos, psiquiatras, médicos, todo el colectivo, estamos buscando, intentando conocer cuáles son esos patrones comunes denominadores que podamos utilizar para llevar a la intervención, y estamos en ese punto de intersección en donde estamos aprendiendo a aprender sobre lo que está pasando. Yo, sin dilatarme más, voy a empezar la ponencia, voy a compartir un PowerPoint os iré explicando un poco cómo sería compartir con vosotros una manera de trabajar y de intervenir con población infantojuvenil, que ha sido una población, sobre todo la juvenil, la que se ha visto muy afectada en este tiempo, tanto por el confinamiento y ahora por todo lo que es el post-confinamiento. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, como os comentaba, la pandemia ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación. Yo creo que es de las cosas más difíciles que nos ha podido pasar en todas estas generaciones, y es cómo nosotros nos adaptamos a poder predecir esa afectación y los numerosos cambios que ha producido la crisis. Y sobre todo poder reducir el impacto emocional promoviendo conductas adaptativas ante este nuevo contexto. O sea, es importante y de hecho voy a centrar toda la exposición en esa necesidad de capacidad de adaptación. No es evitar, es simplemente saber adaptarnos de la mejor manera posible. Es un confinamiento, nos llevaron a un confinamiento en el cual se nos detecta de un día a otro. En España es el 13 de marzo, se detecta ya un confinamiento, un estado de alarma que no puede dejar sino más que secuelas físicas y psicológicas en los niños y adolescentes. Evidentemente no podemos generalizar, evidentemente no todo está relacionado con el impacto y el trauma, pero sí no podemos negar lo que ha podido generar en nuestro entorno, en nuestros contextos. Básicamente, el factor sorpresa. Nadie, yo creo, cuando veíamos las noticias en enero o en diciembre, que oíamos de lo que estaba pasando en China, nos estábamos imaginando lo que nos podría representar a nosotros en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo. Parecía que esto era lejano. Pues no, nos tocó de cerca y aún seguimos sin poder estar relajados, seguimos en estado de una alarma interna, no sabemos si habrán rebrotes o no, y eso genera una consecuencia en la estabilidad emocional. ¿Qué nos está dejando la pandemia? Cambios por sorpresa, una capacidad de adaptación, la necesidad de prever los cambios, aportar herramientas para reducir o resignificar el sufrimiento y promover la resiliencia. ¿Qué preguntas nos hacemos y son más o menos sobre las cuales voy a compartir? Que tiene que ver un poco con ese análisis funcional de lo que es la puesta de tratamiento. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que pasa durante el confinamiento, posteriores al confinamiento, y cómo podemos trabajar en consulta con los colectivos, con la familia, con los adolescentes y con los niños? Entendemos por pandemia un evento devastador de origen natural, de aparición repentina, que nos genera un entorno de activación y alerta continua. Surge la necesidad de pedir ayuda o ser ayudado y sin límite en la finalización. Aquí el punto más relevante y el que más nos afecta es el entorno de activación y alerta continua. Ahora vamos a ver esto cómo nos afecta a nivel neurológico y vamos a ver cómo nos afecta a nivel de comportamiento. Cómo esta situación nos activa y nos pone ante una señal de alarma. Como veis, se ve afectado todo el ser humano a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel de comportamiento.
Vemos, por lo tanto, que hay un aislamiento, una desconfianza, una vulnerabilidad y un miedo, sobre todo en las primeras fases de todo lo que es la fase de cuando nos detectan la cuarentena, nos ponen en confinamiento, cuando ya vemos que esto tiene un nombre y apellido y que ha entrado en nuestro país, que ha entrado en nuestra puerta, que ha tocado la puerta de nuestros hogares. No todo el mundo lo vive así, es verdad, pero estamos hablando en general. En general la población, pues ese aislamiento. ¿Qué pasa cuando estamos aislados? Somos seres sociales, nos necesitamos mutuamente y estamos aislados. Tenemos una desconfianza porque no sabemos si el que tenemos al lado es portador o no es portador. También una desconfianza sobre cuál es la verdadera situación del virus, la vulnerabilidad. Somos frágiles ante la posibilidad de que nos toque a nosotros o que nos toque a algún familiar o que nos toque en el entorno no solo de salud, sino también en el entorno social y en el entorno económico. Todo esto genera evidentemente pues, un miedo y ese equilibrio que quizás podíamos tener antes, esa homeostasis, se ha visto afectada. Todo esto que he mencionado antes lo podemos resumir en lo que podría desembocar en un trauma. Y aquí me gustaría compartir con vosotros el fundamento de lo que es la teoría polivagal de Stephen Porges, porque es sobre esta teoría que se plantea, donde yo planteo y os comparto la propuesta de intervención. ¿Qué quiere decir? Seguramente ya lo conocéis, pero para quienes no lo conozcáis, la teoría polivagal es Stephen Porges, aquí lo veis en esta diapositiva. Es el creador de la teoría polivagal, es neuropsicólogo, es psiquiatra, profesor de psiquiatría del Centro Cuerpo-Mente en el Colegio de Medicina de la Universidad de Illinois, director científico del Centro para el Avance en la Investigación en Neurobiología Conductual. ¿Qué tiene de importante Porges y por qué es tan relevante la teoría polivagal? Porque nos hace una conexión muy, muy interesante y realmente algo que nos hacía falta, es como esa pieza del rompecabezas en donde podemos entender cómo nuestro sistema nervioso reacciona fisiológicamente al tal peligro y además de la lucha, de la huida, de la lucha, estamos afectados por otro tipo de respuesta que es la inmovilización. Es decir, el sistema nervioso, hablamos del sistema nervioso parasimpático y tenemos dos caminos, dos redes, por decirlo, dos brazos, que es el sistema nervioso parasimpático ventrovagal y el dorso vagal. Ahora lo vamos a explicar, no es una clase de neuropsicología ni mucho menos, pero sí que lo que es interesante es ver cómo reaccionamos a nivel fisiológico cuando nos sentimos amenazados. Y la pandemia, como hemos visto hace unos minutitos, pues nos pone ante una situación de peligro. Este sería pues una gráfica que me parece muy completa. Tenemos aquí el entorno, lo que pasa dentro y fuera del cuerpo, tenemos el sistema nervioso y sus diferentes reacciones. Vemos aquí en este círculo, este semicírculo verde, que sería la seguridad. Aquí este pertenece al sistema nervioso parasimpático, tenemos la rama ventrovagal y cuando tenemos esa sensación de seguridad, pues hay un compromiso social, yo establezco un contacto ocular, hay una flexibilidad, hay una adaptabilidad, una coherencia, una energía y una estabilidad. En el yo se activa el yo puedo. Entonces vemos que este sistema nervioso es el que es el protagonista ante estas situaciones. Cuando yo me siento que estoy en el yo puedo, que estoy estable y puedo reaccionar de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando yo me siento en peligro? Aquí se me activa el sistema simpático y viene lo que es la lucha, la huida, la rabia, el pánico, el caos, temor, preocupación, irritabilidad y frustración. Ese es el yo quiero, yo debería. Pero si estamos ante una amenaza de vida, algo que pone realmente en gran peligro mi vida, estaríamos activando el sistema nervioso parasimpático dorso vagal.
Y esto nos lleva a la congelación, a la inmovilidad, al colapso y a la disociación. Disociación es cuando yo desconecto la emoción del pensamiento, es decir, no concateno el uno con el otro y por lo tanto se activa el yo no puedo. Esto es realmente muy interesante porque vamos a ver más adelante cómo nuestros adolescentes, sobre todo, están teniendo comportamientos, entre comillas, de congelación, porque han visto su vida afectada de una manera importante. ¿Y por qué? Porque en el adolescente la socialización tiene un valor fundamental. No es lo mismo la afectación que tiene un niño, porque el niño en lo que es su proceso de vinculación y su proceso de desvinculación, en la etapa de niño, requiere y le encanta y necesita la presencia de sus padres. Evidentemente, en familias estructuradas. Si hay desestructuración, también veremos las consecuencias que hay. Pero en el adolescente, el padre y la madre, las figuras de referencia, dejan de tener ese protagonismo y lo tienen sus pares, sus compañeros, los que están iguales a él. ¿Qué pasa? Esto lo pierde la comunicación, pierde el otro social y ahí queda muy desubicado y podemos encontrarnos con adolescentes que están realmente paralizados y que pareciera incluso que estuvieran rozando un poco la depresión. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante para que podamos entender. Si nos situamos entonces ya al margen de lo que pasa en una casa cuando estamos confinados, vemos que la familia ha roto y rompe drásticamente su dinámica habitual. Ya no es vengo a casa a comer, a dormir, estoy con la familia, sino ya es todo, absolutamente todo pasa en ese microcosmos, ¿no? Se estudia en casa, se teletrabaja en casa, se socializa en casa, esa casa se llena de un todo, la energía se condensa y ese condensamiento deriva, entre otras cosas, ansiedad, preocupación, desorden, tristeza, miedo. Y aquí me gustaría un poco hacer un paréntesis. Estamos hablando y la conferencia está orientada a cuando el paciente ya viene a consulta, es porque ya hay un síntoma que ha generado un malestar tanto en él mismo como en su ecosistema. Por eso hablamos de todos estos elementos de ansiedad, preocupación. No es que sea una postura pesimista, es que estamos situando la conferencia ante una problemática psicológica que es cuando ya vienen a nuestras consultas. Pero también podemos encontrar que el confinamiento en algunos hogares ha sido muy positivo. Padres que se reencuentran con sus hijos, niños que logran regularse gracias a la presencia de sus padres, fortalecimiento de vínculos, mucha más unión familiar y por lo tanto esto también se tendría en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que estos pacientes no vienen a consulta. Esas personas afortunadamente no tienen que pasar por una consulta psicológica. ¿Vale? También hay otro factor muy importante que está muy ligado con lo que es la teoría polivagal y es todo lo que tiene que ver con la pérdida de ese bienestar físico. Hay una retirada de hábitos durante el confinamiento. Ya el solo hecho de no tener que ir al colegio, de no tener que ir a clase, hace que se instauren otro tipo de comportamientos. Estoy más tiempo en el sofá, estoy más tiempo en la cama, estoy más tiempo sentado ante una pantalla y por lo tanto ese sedentarismo pasa factura. Pasa factura no solo en una cuestión de peso y sobrepeso, sino también en todo lo que tiene que ver con el equilibrio emocional, lo cual pues también es un factor que vamos a tener en cuenta en lo que tiene que ver con el tratamiento. Ahora estoy en esa parte previa a lo que hay. ¿Qué nos pasa? Si podemos ver la situación de estar, ese condensamiento del que hablaba anteriormente, también nos ha puesto en evidencia que hay un círculo vicioso porque el padre, al que también se le ha movido todo, al padre, la madre, el educador o la persona que es de referencia para este niño y este adolescente, también ha tenido pues su abandono de su lugar de trabajo, el abandono, incluso pérdidas de trabajo, ERTES, que es esta alternativa que ha habido en España, que es una reducción, paro temporal de tu trabajo, lo cual ha generado pues mucha angustia. Entonces tenemos unos padres preocupados, estresados, que aunque están en casa, tienen la dificultad para leer y para reconocer las expresiones emocionales de sus hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que igual
durante el confinamiento nos han estado dando señales de lo que estaba pasando, pero no he podido verlo porque yo también estaba con una necesidad de supervivir como padre, porque tengo que teletrabajar, tengo 2 niños pequeños, tengo que cumplir con los objetivos en la empresa y yo veo que no puedo estar por todo. Entonces, esos comportamientos que en algunos casos aparecen como desafiantes, hiperactividad, distimia, oposicionismo, nos aparecen también como consecuencia de no me estás viendo papá, no me estás viendo mamá y hago lo que sea para que me puedas ver. ¿Qué pasa? Cuando vienen a consulta, que es lo que nos está pasando, por ejemplo, ahora en España, que ya el estado de alarma cesó, cuando vienen a nuestras consultas, hay que tener muy presente si ese comportamiento ya venía de antes del confinamiento, o se ha producido ahora. Si se ha producido ahora y es reciente, el pronóstico es muy favorable, porque quiere decir que es circunstancial. Pero si ya viene de antes, pues lo que ha hecho es descompensar más y potenciar el conflicto o esa dinámica que no estaba siendo del todo sana en la familia. Entonces, es importante que nosotros detectemos este círculo vicioso, porque a veces el comportamiento de nuestros hijos está relacionado también con nuestra dificultad, como la de cualquier ser humano, para poder reconocer esas expresiones emocionales. Me gusta también, por ejemplo, compartir con vosotros los estudios que se han hecho sobre cómo reaccionan o cómo es el comportamiento de los niños en pandemia, ¿no? En un estudio de Prang y Silman, aquí os dejo, aquí abajo está el enlace de este estudio, que es muy interesante, porque es muy vigente, es del 2013, pero realmente está definiendo exactamente lo que nos está pasando, ¿no? Aquí revela que los niños que han vivido una cuarentena durante enfermedades pandémicas son más propensos a sentir un estrés agudo, una dificultad de adaptación y dolor. Y el 30% de estos niños cumplen con los criterios de estrés postraumático. En realidad es una proporción bastante alta y las consecuencias, como vemos, son realmente potentes. ¿Cuáles son las consecuencias del confinamiento? Según la Asociación Española de Psiquiatría, también si a quien le guste leer este tipo de literatura científica, os la recomiendo, aquí os dejo el enlace, revela que el 30% de los niños y adolescentes aislados en cuarentena como consecuencia del COVID-19 podrían estar presentando un trauma de estrés postraumático. Y el 85% de estos jóvenes y adolescentes tienen padres con la misma sintomatología. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando vienen a consulta, tenemos que tener mucho cuidado y tener muy presente cómo es la historia familiar. Porque si bien es cierto, aunque quien venga a consulta es el niño o el adolescente, tenemos que tener muy, muy presente cómo han vivido los padres o cómo están viviendo los padres el confinamiento o el COVID. Aunque ya haya más libertad de movimiento, pues la situación de pandemia está ahí y está ahí en todas partes y en todo el mundo. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué recursos están utilizando para salir de esto? Si alguna situación parecida, si bien no una pandemia, pero situaciones de estrés o difíciles para la familia, acontecimientos vitales de la familia, ¿cuáles han sido sus recursos para poder salir adelante? Porque eso nos va a dar las pistas también de cómo vamos a poder intervenir con ellos. Por lo tanto, cuando nos llega un niño ahora, es necesario también dar atención a la familia. No la podemos ignorar. Evidentemente no lo hacemos anteriormente no lo hacíamos, pero es que ahora la familia también necesita de una guía y de una atención y de una asesoría muy, muy potente que está adaptado al tema del COVID. No me estoy refiriendo a lo que sería, por ejemplo, pues un niño que le hacen falta límites. Pues evidentemente tenemos que asesorar a los padres. Ya me estoy refiriendo a algo mucho más macro que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Esa incertidumbre, ese miedo, esa ansiedad, esa incapacidad de poder controlar. Hemos perdido el control absoluto de nuestra vida y esto genera un malestar importante. Vale.
En otra estadística, de otra encuesta del National Child Traumatic Stress Network, es una red americana que se dedica a la atención de tratamientos de niños y adolescentes expuestos a eventos traumáticos, informa que ellos tienen claro, con los estudios que han hecho, que aquí también está, veis el enlace, que la respuesta a la pandemia, evidentemente también el tipo de respuesta estará asociado a la edad del niño, a la edad del niño. Así vemos pues que en la etapa preescolar, el miedo que más pueden presentar o la sintomatología que más presentan es el miedo a estar solo, miedo a la oscuridad o pesadillas, conductas regresivas, niños que nunca se habían hecho pipí en la cama y están volviendo a hacer pipí en la cama, los cambios en el apetito, aumento en rabietas, quejas o conductas de apego, que son las reacciones más esperables. ¿De qué nos sirve toda esta información de las etapas y las expresiones de pandemia, las expresiones emocionales, la sintomatología clasificada? Porque en el momento que nos llega la familia o que nos llega la madre, el padre con el niño, vamos a entender ese grado transitorio que pueden reflejar estos miedos. Entonces, el tratamiento va a estar más a dar asesoría al entorno presente, a lo que está viviendo el niño ahora, a darle esas herramientas de seguridad, que no a algo que no existe en su pasado. Es decir, si el niño no presentaba miedos antes de la pandemia, antes de la cuarentena, es un niño que estaba sano, un niño que reaccionaba como un niño promedio de su edad, que cuando tenía necesidad de acudir a un adulto pedía su ayuda sin ningún problema, que se podía ir al baño sin tener que encender la luz o sin depender de nadie, pues este niño, lo que os comentaba antes, está pasando por una situación concreta que es producida por un estímulo concreto. En el momento que ayudamos a fortalecer el entorno y ayudamos a trabajar esa adaptabilidad y esa autorregulación, pues estos miedos van a desaparecer. Y no quiere decir que el niño tenga ya un antecedente de miedo porque no lo tenía antes. Entonces hay que hacer una historia muy profunda de qué pasaba antes y qué pasa ahora. En los niños de 6 a 12 años tenemos la etapa escolar. ¿Qué nos encontramos o qué dicen los estudios? Se manifiesta irritabilidad, pesadillas, problemas de sueño o del apetito. Aquí hay ya mucha más somatización, los síntomas físicos como el dolor de cabeza, el dolor de estómago, problemas de conducta o de apego excesivo, pérdida de interés por sus compañeros y competencia por la atención de los padres en casa. Si os dais cuenta, el niño lo que está reaccionando es diciendo, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué pasa? Y los padres no acaban tampoco de entender por qué ahora le duele, le empieza a doler todo porque se está quejando tanto, no se le puede decir nada. Y te dicen, es que ya no le puedo ni decir nada, es que ahora tiene muchas pesadillas, no sé cómo controlarlo, no sé qué hacer con él, ¿no? Te suelen decir. El grupo, como os decía al comienzo, es el grupo que ha estado más afectado, es el grupo de adolescentes. Estamos hablando de los 13 a los 18 años y aquí nos vamos a encontrar igualmente síntomas físicos, problemas de sueño, de apetito, aislamiento de compañeros y seres queridos, pero también un aumento en la disminución de su energía, esa apatía. El adolescente parece que estuviera, que aquí decimos en España que pasa de todo, ¿no? Es un pasota, no quiere hacer absolutamente nada. Esto tampoco ayuda al tema de lo que ha sido la escolarización desde lo que sería e-learning, pues no es fácil para ellos tampoco de la noche a la mañana adaptarse a este tipo de responsabilidad, digamos, de alguna manera. Si vemos el común denominador entre los tres grupos, el de preescolar, escolar y adolescentes, vemos que hay mucha activación física. Esa activación física, cambios de sueño, de apetito, insomnio, irritabilidad, todo esto es lo que vamos a tener que trabajar para que podamos realmente ofrecer una ayuda importante. ¿Qué otros síntomas nos encontramos con el grupo de adolescentes? Soledad, se sienten muy solos y esto es algo que a pesar de que tengan sus redes sociales y están acompañados, en algunos de ellos esto no es suficiente, ¿no? Tienen esa expresión de soledad.
Miedo a los espacios abiertos, hay quienes están presentando ese miedo, o sea, agorafobia, o tienen el síndrome de la caverna, es no quiero salir, no voy a salir porque ahí sí me contagio, no voy a salir porque hay que proteger a la abuela, no quiero salir porque ya no me apetece ver a nadie, una apatía social, ese síndrome de la caverna es que me quedo en mi cueva y de aquí no salgo. Ahí se activa aquel niño que haya tenido TDAH o que haya sido diagnosticado de TDAH, se puede desregular de manera mucho más brutal, o sea, de una manera mucho más relevante, mucho más evidente. Y también podemos encontrarnos con mucho oposicionismo. Eso quiere decir que vamos a tener unos jovencitos que nos están diciendo a todo que no, que ya esa rebeldía forma parte de ese yo, esa fortaleza del yo, en la edad del adolescente, pero es que aquí se vuelve mucho más fuerte. ¿Qué pasa? Que cuando los padres no han podido o no, en su propia historia familiar, el tema de los límites ha sido un punto flaco, pues la pandemia lo hace aún más visible. Es lo que llamo el efecto lupa. Lo que estaba mal, ahora está peor. Lo que estaba medio mal ahora se acaba de desbaratar. ¿Por qué? Porque el estar constantemente en el mismo sitio 24 horas sin poder salir, pues ha generado esas situaciones. Y en muchos casos ha generado pues situaciones de crisis importantes con los hijos y también con las parejas, que es otro tema que afecta muchísimo en la vida del infante y del adolescente. Son muchos los padres que durante la pandemia lo han pasado muy mal como pareja y por lo tanto esto ha visto afectado a sus hijos. Hay una pérdida del sentido de la vida. Es sorprendente oír a los adolescentes cuando te vienen a consulta y te dicen es que yo no sé qué quiero ser, no sé, no quiero ser nada, no me apetece nada, o sea, no quiero nada. En otro momento de sus vidas, pues quiero estar con mis amigos, quiero hacer esto. No hablo de profesión, hablo de estar con una ilusión, ¿no? Esa hay una pérdida importante del sentido de la vida, que es algo que también hay que trabajar. Dificultades en las relaciones sociales, esa apatía. Las redes sociales nos han ayudado muchísimo a que el contacto se dé de manera increíble. Pero en el adolescente, el uso que más se da es a través del WhatsApp. A través del WhatsApp o de otras aplicaciones que son a través del teléfono. No a todos les gusta la visibilidad. ¿Qué pasa? Que pasar una factura muy alta. Entonces hay que revisar muy bien cómo está el tema de relaciones sociales porque puede realmente haber algún tipo de dificultad o de dolor o de sensación de pérdida que se haya producido durante la pandemia, durante el confinamiento. Grupos de amigos que estaban muy consolidados de repente desaparecen. Claro, situémonos en la piel de un muchacho de 14, 15 años que de repente ya pierde ese entorno y con qué se queda, porque él evolutivamente necesita del otro. Entonces hay esa situación y puede generarse pues comportamientos muy controladores entre los amigos, de estar controlando por qué no me has contestado, me has dejado en visto, por qué no me contestas, te he estado llamando y claro, hay una especie ahí de control que puede rozar también lo patológico. Se suma también, tristemente, los duelos no resueltos, estos duelos de familiares que tristemente ni siquiera han podido despedir a sus familiares. Esto es algo que yo lo estoy viendo de pacientes que vienen, ha muerto la abuela, ha muerto el abuelo y todavía no no le han podido dar una despedida pues con un entierro o con una misa o algún tipo de ritual, ¿no? Ahora empiezan ya a surgirse estos espacios, pero estos duelos no resueltos en una familia generan un impacto brutal. No podemos despedir a la abuela, no podemos despedir al abuelo, o incluso mi madre o mi padre están hospitalizados y yo no los puedo ver. Esto genera realmente una angustia muy grande, ¿no? Tenemos evidentemente sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, una impresionante dependencia a las pantallas, que esto ya es algo que preocupa muchísimo, y una adicción a la pornografía. En la última encuesta del Plan Nacional de Drogas de España,
salió el mayor índice de consumidor de pornografía, los niños entre los 12 y 14 años, son los que están viendo pornografía. Esto tiene que ver también con un tema que para mí es brutal y que es muy culpidor, que es la pérdida de valores también de ciertas empresas. ¿Cómo es posible que una empresa como es Canales de Pornografía, abran o permitan la suscripción a cualquier persona sin importar la edad? Evidentemente, pues ahí el confinamiento, los padres ocupados, el tedio, el agobio, pues si esto está ahí, yo no lo puedo controlar tampoco, pues esto atrae, ya sabéis que la pornografía es es muy fácil engancharse o generar una adicción a ella, ¿no? Entonces tenemos todo este cóctel con el que nos vamos a encontrar con nuestros adolescentes. Como os decía antes, también hay buenas noticias. En ese mismo estudio se reveló que el 30% de los niños que estaban sometidas a elevadas exigencias ambientales y el tiempo con sus padres también ayudaron a mejorar la sintomatología ansiosa, mejoran el rendimiento escolar, fortalecimiento de vínculos y han potenciado pues, su carácter resiliente. ¿Por qué pasa esto? Básicamente, en donde esto ha pasado es en aquellos padres que suelen estar trabajando grandes jornadas de trabajo, muchas horas de trabajo, que les impedían estar con sus hijos y ellos tenían que estar o bien con canguros o bien con cuidadores diferentes. ¿Qué pasa? En el momento en que sus padres vuelven a casa, vuelven a recuperar ese vínculo y mejora esa sintomatología ansiosa. Recordar que en los niños la ansiedad se expresa a través de irritabilidad, a través de mucho movimiento, a través de llanto, incoherencia. Pues al estar los padres ahí, pues el niño baja esa sintomatología, incluso mejoras en el rendimiento escolar porque no hay tanta presión, no hay tanta actividad extraescolar. No sé en vuestro país, pero aquí, por ejemplo, un niño entra a estudiar a las 8:30 de la mañana, acaba a las 5 de la tarde y luego hace extraescolares hasta las 6:30, a veces hasta las 7, están llegando a casa a hacer deberes y luego están cenando hacia las 9:30. O sea, es una jornada muy, muy larga y muy poquito tiempo con sus figuras de apoyo. ¿Qué pasa? Que en el momento que está estrés, es que hay muchos niños estresados que van y vienen y que van de una actividad pasan a otra y otra y otra, ahora mismo están relajados y están tranquilos. ¿Qué nos va a pasar? Fijaros la paradoja. Estos niños que han conseguido este equilibrio, o sea, han podido ver esa tierra prometida, esa estabilidad familiar, en el momento que se empiece a recuperar todo el ecosistema y los padres tengan que volver a trabajar, se van a volver a descompensar. ¿Qué pasa? Que ahí también podemos trabajar desde la prevención. ¿Cómo hacemos si está todo bien? Pues cómo conseguimos que no se desmorone todo lo que ya hemos construido pues a través de ese vínculo que se ha fortalecido durante el confinamiento. Vale, pues ahora nos vamos a centrar ya en la atención psicológica. Como cualquier lugar, pues lo más importante es asegurarnos tener todas las autorizaciones que marque la ley del país para la atención de menores. Aunque estemos en confinamiento, es necesario en confinamiento o hagamos terapia online o ya no estemos en confinamiento, si estemos en alguna de las fases de desescalada, es necesario, sobre todo con padres separados, tener mucha rigurosidad con las autorizaciones, al menos así es aquí en España, porque muchos padres han aprovechado la situación de la separación o de la cuarentena para pedir más privilegios o para determinar que su hijo está muy mal, que hay que cambiar las custodias. Entonces se ha involucrado un tema más del ámbito forense, a lo cual es mejor ser muy rigurosos y tener siempre, sobre todo en el caso de padres separados, todas las autorizaciones que sean necesarias para poder trabajar con los niños y poder hacer la evaluación y la intervención. También en lo que es esa atención psicológica, nos vamos a centrar mucho en el enfoque multidimensional. Es decir, vamos a utilizar mucho
muchos métodos. Si bien antes podíamos ser más rigurosos con una manera de intervención, ahora necesitamos apoyarnos de muchas áreas o de muchas corrientes para que podamos realmente dar un trabajo, dar un servicio que sea efectivo y rápido. Necesitamos dar cobertura lo más rápido que podamos a nuestros pacientes, a nuestras familias. Aunque ya lo sabemos, la anamnesis es muy importante y esto ya lo sabemos todos yo creo que desde el momento que pisamos la universidad es una cosa realmente necesaria. Pero ahora mismo necesitamos hacer una anamnesis que analice muy bien la historia de la sintomatología que se nos está presentando para detectar si esto viene de antes o viene de ahora y cómo lo que están viendo los padres es producto de su propia situación estresante, su propia situación problemática y que no esté contaminando el desarrollo de sus hijos. Por ejemplo, es un caso real de una paciente que comenta que su hijo está desarrollando muchísimos miedos. Está desarrollando muchos miedos, que el niño no puede dormir, que el niño no puede hacer absolutamente nada, que está muy invalidado. Y cuando estás haciendo la anamnesis y trabajas con ese padre y con esa madre, te das cuenta que realmente quien está aterrorizada con la historia es la madre. Es la madre la que está sufriendo, la que está con miedo por todo lo que está viviendo. Entonces, esta proyección es muy importante, pues analizar, ir mucho de la mano en la anamnesis, no solo de la evolución del niño en la familia, sino también todo lo que tiene que ver con cómo yo, como adulto, estoy viviendo la situación y cuál es mi frontera entre qué es lo tuyo y qué es lo mío, ¿no? Otro caso también que os puedo compartir, una pareja se activa una crisis de pareja durante el confinamiento y traen a la niña a consulta, una niña de 14 años, y la niña es que odia a su padre. Es que la niña ha generado un odio a su padre muy, muy, muy potente y no sabemos qué hacer. Cuando estamos revisando toda la evolución, nos damos cuenta que lo que está predominando es la rabia que tiene la madre hacia el padre, pues por determinadas circunstancias, y lo he proyectado en mi hijo. Entonces, en esa evaluación tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Otra cosa que yo os comparto, que lo utilizo yo mucho y que para mí ha sido una gran revelación, es el trabajar con las fases del cambio. Digamos que el niño y el adolescente, a diferencia del adulto, nos viene porque papá lo trae, papá o mamá lo traen a consultar. Algunos adolescentes tienen un grado de conciencia bastante potente, pero no lo tienen muy potente y son capaces de decirte, estoy mal por esto y por lo otro y necesito ayuda. Pero digamos que esos no son la mayoría. La mayoría de adolescentes, en general, no es que les haga mucha ilusión ir al psicólogo. Hay algunos que sí. Pero en estas fases del cambio, tiene que ver con el momento en el que yo como terapeuta tengo en cuenta en qué fase está mi paciente para llevarlo a que llegue a la acción aquí. ¿Vale? Entonces, la precontemplación es cuando yo empiezo a tomar conciencia del problema. La contemplación es cuando ya me acerco y digo, bueno, es verdad, aquí tengo un problema. Aquí, bueno, algo tengo que hacer. Aquí ya decido pedir ayuda y aquí ya me pongo en marcha. Una vez ya estoy en marcha, el terapeuta, y con su buena alianza terapéutica, va a tener que trabajar mucho con el mantenimiento y trabajar para prevenir la recaída. Entonces, nosotros, si nos encontramos con una familia o con un joven que no tiene conciencia de problema, no podemos pasar a la acción, porque ¿cuál problema? Yo no tengo ningún problema. ¿Qué hay que hacer? Poder trabajar la conciencia del problema. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Qué te ha traído aquí? ¿Cómo están tus relaciones sociales? ¿Cómo está? ¿No? Todo muy bien.
Y esto, cuéntame, ¿cómo estás con tu familia? Bueno, pues muy bien, vale. ¿Y para ti qué es muy bien? Bueno, no, pues yo no les hablo, vale, tú no les hablas y ¿cómo te sientes por no hablarles? Bueno, pues mal, pero bueno, es igual. Cuéntame un poquito mal qué quiere decir para ti, ¿no? Entonces, te vas un poco ahondando en lo que eso que él cree que es normal o que está bien, le está generando un malestar. Y ahí tenemos un trabajo muy importante antes de ponernos a pasar con el trabajo de técnicas o el trabajo de herramientas para ya abocar el cambio. Primero es generar la conciencia, ¿vale? Pues sí, reconozco que estoy teniendo un problema, pero si no tengo el deseo de hacer un cambio, muy difícil vamos a tener para poder seguir esta rueda, este ciclo. Entonces, una vez ya trabajo la conciencia, eres consciente, te das cuenta que esto está pasando, pues pasamos a la contemplación, que es esa fase en la que yo ya digo, oye, pues quizás sí, ¿no? Voy a tomar la decisión y aquí ya es cuando ya pido la ayuda, ¿no? Y ya está, aunque estén con nosotros. Entonces es cuando el adolescente dice, bueno, sí, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? ¿Y esto cómo lo hago? En ese momento ya vamos a la acción. Por eso, en el trabajo de adolescentes y de los niños, es para mí, en mi experiencia, estas dos fases son las más importantes cuando ellos no tienen conciencia de problema. Entonces, lo hacemos así. Lo mismo pasa, que es algo que me preguntan muchísimo, ¿qué hacemos cuando un padre no colabora con la terapia? Igual, hacemos lo mismo. Tenemos que hacer un trabajo de concientización de qué es lo que está pasando, que él vea las consecuencias que tiene a nivel emocional, a nivel fisiológico, a nivel comportamental de ese problema, para que pueda decidir si quiere tener ayuda y si quiere recibirla y luego ya ponerse en marcha, ya para pasar a la acción. La acción ya es el momento, si llegamos a la acción después de haber pasado por estas tres fases, la acción ya rueda por sí misma. Ya esto ya es un engranaje que el paciente ya lo entiende, valora el beneficio que va a tener si trabaja con un comprometido y motivado, y es tan muy importante nuestra participación en esa alianza terapéutica, en esas habilidades terapéuticas, y también la familia, cómo nosotros, esa familia se une a la rueda de cambio y no es lo que suele pasar, que es te dejo al niño, te dejo a la niña a ver si me lo arreglas y luego me lo entregas, ¿no? Luego viene la fase de mantenimiento, que es cuando ya nos hemos puesto en marcha y ya hacemos el seguimiento. Bueno, ¿cómo vas? ¿Esto cómo lo llevas? Si, por ejemplo, es un tema de habilidades sociales, pues ya cuando podemos ver, bueno, qué ha pasado, has tenido estas fiestas de grado, has tenido estas situaciones, cómo te has sentido, no, muy bien, lo he superado, está muy bien, vale. O si es, por ejemplo, algún adolescente que está coqueteando con un trastorno de la conducta alimentaria, bueno, cómo ha ido, bueno, cómo te vas manteniendo. Entonces ahí vienen las sesiones que se van distanciando, de entre, si antes lo hacíamos semanal, pues cada 15 días o cada 3 semanas, pues ahora pues es el momento de ver ese mantenimiento, cómo va. Y en esa fase, trabajar mucho la prevención a la recaída. Puede ser que haya una recaída y no pasa nada, porque si has hecho una buena fijación en la acción, si has hecho una muy buena conciencia en estas fases de precontemplación, contemplación y preparación, la recaída va a ser realmente muy fácil de superar. Si estas dos cosas, estas tres fases, no están bien consolidadas, tenemos una alta probabilidad de recaída y una recaída que puede terminar en renuncia a la terapia, a la ayuda terapéutica. ¿Por qué? Pues porque no me ha servido de nada. Entonces, aquí en nuestra intervención y sobre todo en lo que tiene que ver con el COVID, la familia tiene que estar muy atenta y tiene que estar muy informada sobre estas fases, o al menos a mí en mi práctica, para mí es importante que ellos vean la situación en la que están, que estemos todos entendiendo las consecuencias y los beneficios de lo que estamos haciendo y que el ecosistema, el niño es un síntoma de una familia que quiere, que necesita y que quiere un cambio, ¿no? No es solamente el niño.
Entonces, miramos estas fases del cambio que son muy relevantes para poder iniciar. Estamos ahora mismo en la fase de inicio, cuando me llegan, ya he hecho la anamnesis, ya tengo toda la documentación, tengo todo preparado. Vale, ¿en qué fase está mi familia? ¿En qué fase está este grupo de personas? ¿En qué fase está este adolescente? Pues ahí es donde empiezo mi verdadero trabajo. Vale. Cuando ya he pasado esas fases, ¿qué vamos a trabajar? En contexto de pandemia, vamos a trabajar prevención del trauma, lo que es la regulación, corregulación y autorregulación, y el distanciamiento del problema. Os explico bien cada uno. ¿Qué entendemos por prevención de cambio? Del trauma, perdón, como hemos dicho, la teoría polivagal es necesario, indispensable y obligatorio trabajar la parte física, la parte corporal. ¿Por qué? Porque es una reacción física de nuestro sistema nervioso que se activa ante una situación de peligro. Por lo tanto, no podemos quedarnos con solamente una terapia dialéctica. ¿Por qué? Porque si es solo dialéctica, no vamos a trabajar lo que se nos ha activado, que es ese cuerpo que está tenso, esa reactividad ante una sensación, una situación de peligro. Entonces, vamos a trabajar esa parte corporal para desactivar ese estado de alarma que se me ha generado. Fijaros que todos en algún momento seguro que hemos vivido situaciones en las que nos hemos sentido muy preocupados, muy estresados por una situación específica, o bien porque teníamos que presentar un proyecto, o bien porque teníamos que hacer alguna presentación de algo muy, muy importante, o finalizar algún ciclo, algo que nos haya generado un estado de alarma. ¿Qué pasa? Que de manera automática es cuando uno dice, ¡buf! Se me cayó todo, ya quedé, ya me relajé, entonces ya las personas ya se quedan como casi en un estado de relajamiento total, donde el cuerpo se desactiva de manera lógica, de manera natural. Si no trabajamos sobre esa desactivación, estamos, como se dice coloquialmente, estamos barriendo y dejando debajo del tapete sucio. No nos sirve porque es un cambio muy superficial. ¿Qué necesitamos? Pues estar trabajando las propias respuestas corporales, estar atentos a las respuestas corporales del paciente y enseñarle a que esté atento a sus respuestas corporales, a tomar conciencia de cómo está su cuerpo, estar atentos a las señales de choque, esos que son ojos vidriosos, palidez en la piel, temblor en las manos. Enseñamos al niño y adolescente y a la familia a que aprendan a reconocer su cuerpo. Esta parte es realmente muy buena, es muy fácil de enseñar y genera unos beneficios tan grandes que a veces lo más sencillo lo tenemos al lado y no lo estamos utilizando y hacemos cosas realmente muy complejas y no nos hemos dado cuenta que lo que necesitamos es relajarnos, bajar ese estado de alarma, desactivarlo para poder pasar a otra fase. ¿Qué preguntas podemos hacer? Aquí ayuda mucho lo que son las preguntas abiertas. ¿Qué notas en tu cuerpo ahora? ¿En qué lugar del cuerpo sientes esto? ¿Qué estás sintiendo ahora? Mientras prestas atención a esa sensación, ¿qué sucede después? ¿De qué manera cambia? Puedes explorar eso mismo con detalle, lo mismo que estamos hablando del cuerpo, bueno, ¿y qué cualidades tiene esa sensación? Tiene un tamaño, tiene una forma, tiene un color. Por ejemplo, un caso real de un niño que tiene angustias, un niño de 8 años, que tiene miedo, son padres separados y que justo les queda muy difícil porque la madre queda confinada en Italia y el padre queda aquí. Y el niño tiene una mejor vinculación con la madre, pero se queda confinado con el padre. Entonces el niño, pues en este caso, desata pues una cantidad de miedos, el padre le cuesta muchísimo gestionarlo y él sabe, dice, es que yo siento algo, y se toca el pecho, yo siento algo, pero no sé qué es. Entonces, ¿qué hacemos con el niño? ¿Tiene una forma? ¿Le podrías dar una forma? Y te suelen decir, sí, es como
como el slime. Aquí el slime es como una especie de gelatina con la que usan los niños, que tiene forma así pegajosa, y si es como un slime, o tiene forma de moco, o es como una caca. Te dicen realmente una forma, y qué color tiene, a qué huele, cuánto pesa. Entonces ahí estamos ayudándole a que esa sensación fisiológica coja forma para que luego la podamos desactivar. Se extiende, bueno, notas su dirección, notas un punto central de esa sensación, dónde comienza y dónde termina. Entonces vas preguntando y ellos te van contestando. Ampliar la conciencia de esa sensación tiene que ver con preguntas de ¿cuándo sientes eso? ¿En qué momentos te sientes así con esa presión en el pecho? En este caso, por ejemplo, el niño decía, cuando yo le digo al papá, papá, echo de menos a la mamá, el papá me dice, ah, es que estás muy mal conmigo, con todo lo que yo te doy, con todo lo que yo te estoy cuidando, pues ya no entiendo por qué estás mal conmigo. Claro, el niño lo que simplemente añora a mamá, no está diciendo que no quiera a papá o que no esté bien con papá. Entonces, es bueno identificar cuándo lo siente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sentirlo en ese momento en especial a sentirlo siempre. Y por lo tanto, mi intervención como terapeuta va a ser a trabajar en esa situación y no generalizarlo en algo que no hay que generalizar. O al revés, si hay que generalizarlo, pues generalizarlo. ¿Qué pasa con el resto de tu cuerpo? Cuando tú te sientes con esa presión en el pecho, ¿qué pasa con el resto de tu cuerpo? Pues quiero llorar. Vale, quieres llorar. ¿Y cuándo sientes esto? ¿Cómo te afecta ahora? Si después de que hacemos estos ejercicios te sientes mejor. Ahora que hemos hecho este ejercicio, ¿cómo ha cambiado esa sensación? Entonces, estamos ayudando al niño a que tenga una clarísima conciencia de su cuerpo. Y una de las cosas que tenemos en nuestra sociedad es que el cuerpo lo tenemos muy descentrado de la mente. Hablamos mucho, estamos muy en la cabeza, pero no estamos en el cuerpo. Entonces, al niño, mientras más pronto le enseñemos a hacer esa conexión, mejor. El adolescente le cuesta un poquito más, pero cuando le ayudamos a entender el beneficio de estar relajado, pues entra, aunque al comienzo dice, pues bueno, ¿qué preguntas me haces? Pero igual terminan compartiendo y terminan trabajando esta parte que os comentaba. Vale, el otro punto que os decía que es necesario trabajar tiene que ver con la regulación, la corregulación y la autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que cada vez más, para poder tener un beneficio, lo estamos buscando con la corregulación. Es decir, necesitamos sí o sí a un otro o otra cosa para yo estar en equilibrio. ¿Cuál es el punto ideal? Poder estar entre la corregulación y la autorregulación, en donde yo tengo mis recursos y donde yo tengo mis herramientas para poder generar un equilibrio, pero también sé pedir ayuda o también sé encontrar espacios con otros donde también me puedo relajar. Por ejemplo, pues hablar con una amiga, irme a un espacio a escuchar música, puedo hacer actividad física con un grupo. Entonces, ahí estoy en la parte social, me estoy autorregulando y no estoy solo dependiendo de los demás. Necesitamos trabajar esto con los niños. ¿Por qué? Porque si no, su tolerancia a la frustración cada vez se hace más pequeña y cualquier cosa ya genera un desequilibrio. ¿Qué pasa? Muchos niños que no tenían tolerancia a la frustración desarrollada o esa capacidad de autorregulación se han descompensado durante el confinamiento y han generado un comportamiento bastante disruptivo, con trastornos de conducta temporales muy graves porque no podían entender que no podían salir al parque, que no podían quedar con sus amigos, que no podían ir a comprar los juguetes. Entonces se han visto realmente desorganizados y no han sabido, no han encontrado la manera de la autorregulación. Y eso es otro regalo, entre comillas, que nos da la pandemia. Es, bueno, aquí tenemos que aprender que esto va a durar mucho tiempo por lo que se ve, no lo sabemos, no sabemos si hay vacuna, no tenemos ni idea, pero mientras dure, pues tenemos que trabajar la autorregulación y la corregulación. ¿Para qué? Para trabajar, para tener esa capacidad
de responder de manera adecuada a los estímulos ambientales y a mis propias sensaciones. Si yo ahora mismo me estoy sintiendo muy incómoda, me estoy sintiendo muy angustiada, me estoy sintiendo muy triste o muy apática, voy a poder decir, bueno, me retiro de esta situación, me voy a mi habitación, a unos ejercicios, o me voy a pego un baño, una ducha calientita, pongo alguna serie, leo un libro, escribo, pinto. Yo busco esa manera adecuada y sana a esas sensaciones. Si esto no lo hago, voy a encontrar caminos que no son tan sanos. Y aquí os comparto para mí otra cosa muy importante terapéuticamente, es la ventana de tolerancia de Siegel, en donde él, ¿qué es lo que nos interesa de esta diapositiva? Vamos a trabajar para aumentar, para ampliar esta ventana de tolerancia, porque en esta ventana de tolerancia yo soy capaz de afrontar los problemas que se están teniendo. Estoy activo, pero no estoy ansioso. Y no tengo la sensación de pérdida de control. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos sentimos ansiosos, enfadados, fuera de control, que se nos activa el deseo de la lucha o de la huida, estamos en una situación de hiperactivación. Y esto se nos activa el sistema nervioso simpático. O sea, es el punto máximo. Es cuando estoy realmente fuera de control y me perdí. O sea, yo me perdí en mí misma. Tenemos como un semáforo, este sería el semáforo rojo, donde ya lo perdí todo, el semáforo, el ámbar o el naranja, pues sería cuando yo empiezo ya a sentirme mal, algo de mi entorno, de la situación en la que yo estoy, se ha desajustado. Me empiezo a sentir incómodo, pero todavía no llego a la fase fuera de control, simplemente estoy enojado, irritable, incómodo. Si nos vamos al otro extremo, nos iríamos a lo que sería la hiperactivación. Perdón, aquí es la hipo, esto lo tengo que corregir porque aquí es hipo, la hipoactivación, que es cuando yo me quedo paralizado. Es cuando yo me quedo embotado, donde me quedo con lagunas temporales, donde no sé qué hacer y donde me quedo paralizado y congelado. Son situaciones realmente de impacto, cuando yo siento una amenaza importante en mi vida. Cuando esa amenaza no es tan grande o tan trascendental en mi vida, hay un inicio de encierro, un embotamiento, hay una sensación de confusión, de aletargamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo necesario? Que nosotros podamos trabajar esta tolerancia, de esta ventana de tolerancia, para que podamos entrar y salir de estas situaciones. Si veis mi cursor, la idea es que yo pueda estar aquí lo más que pueda, pero si en algún momento me desregulo, pues pueda volver. Pero si hay una hipoactivación o una hiperactivación, aquí es más difícil. Por lo tanto, mientras más estrecha sea mi ventana de tolerancia, voy a estar más dominada por la hipo o la hiperactivación. Si mi ventana de tolerancia es más grande, pues yo voy a tolerar, como bien lo dice, voy a tolerar las adversidades de la vida sin desregularme. Entonces, no es que no tenga problemas, es que los tengo, pero los sé gestionar. ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo podemos trabajar esto? La regulación del pensamiento es importantísimo. El reconocimiento de la autonarrativa y el mindfulness, entre otras, hay muchas más. Regulación del pensamiento es identificar cuál es el tipo de pensamientos distorsionados que me están haciendo hiperactivar o hipoactivar. En el caso de la hiperactivación, el pensamiento que se activa es: yo tengo que irme, de aquí no puedo, me voy, de aquí salgo, huyo. Esto no lo puedo gestionar. Y en la hipoactivación es el: yo no puedo hacer nada. O sea, aquí ya, sí, o sea, es como un electrocardiograma que queda plano. No puedo hacer nada, me bloqueo y me quedé ahí. Entonces, hay que identificar cuáles son esos pensamientos que me hacen creer que yo no puedo calmarme, o que me hagan pensar esos pensamientos que me hacen creer que yo no puedo activarme. Entonces, esto sería lo que sería la regulación de pensamiento. Si tenemos el reconocimiento de la autonarrativa, quiere decir enseñarle a nuestros pacientes a que se escuchen cómo hablan, cómo se tratan a sí mismos, cómo están hablando. Con los niños es muy bonito porque se trabaja mucho a través del cómic, y entonces le vamos poniendo viñetas y vamos poniendo las bolachas de pensamiento, y el niño
va diciendo lo que va pensando. Bueno, y ahora vas caminando por la calle. Entonces sale un muñequito caminando por la calle. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está pensando? ¿No? Que vaya identificando su autonarrativa. Y el mindfulness a que nos ayuda a estar en un presente activo y no irme hacia la catástrofe. Al y si me pasa, y si y se mueren, y si todos se caen, y si ese estar más en el pasado o es estar más en el futuro. Con el mindfulness estamos en el presente y el mindfulness con población infanto-juvenil funciona muy bien. Entonces, es interesante que podamos reflexionar sobre esta ventana de tolerancia. Dan Siegel, que es este autor, dice, la visión de la mente nos permite dirigir el flujo de energía e información hacia la integración y esta conlleva la ausencia de enfermedad y la aparición del bienestar. Entonces, cómo está nuestra mente integrando la información y cómo esto también lo unimos a la teoría polivagal en lo que es la activación o desactivación de nuestro sistema nervioso. Vale. ¿Qué otras acciones sencillas pero potentes podemos utilizar para ampliar la ventana de tolerancia? Pues con los niños o adolescentes les dices, bueno, tú pones una alarma en tu móvil, una campana o como una alarma y ¡pip! Cuando suene te vas a detener y vas a respirar. Les encanta porque están jugando y están ahí, pues se toman el tiempo de parar y de preguntarse ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? Aprender a respirar hondo para serenarse, tomar conciencia de la emoción, aceptar la experiencia y la emergencia de la emoción, es decir, ¿qué me está queriendo decir esta emoción? Uno que me fascina y que realmente tiene un efecto calmante es la autocompasión. Los adolescentes detestan la palabra autocompasión porque creen que se les está poniendo como víctimas, que se les está victimizando, que los hace sentir que ellos son pobres y que no y no les gusta que nadie los vea como frágiles. Pero la compasión no es nada más que querernos a nosotros mismos y aceptar nuestras fragilidades y nuestras debilidades. Entonces, trabajar esto con ellos también ayuda muchísimo. Es decir, bueno, pues me quiero con mis defectos, me quiero con mis debilidades y también soy capaz de hacerlo con mi padre, que el pobre señor hace todo lo que puede, y mi madre, pobre señora, que también hace todo lo que puede. Entonces, esta autocompasión es necesaria trabajarla y con el mindfulness también ayuda mucho a trabajar este sentimiento, ¿no?, de autocompasión. Dejar ir y soltar la emoción es algo que cuesta mucho, se enganchan muchos que yo no puedo, yo estoy muy enfadado, yo no lo perdono, yo no lo perdono. Bueno, ¿y qué pasa si sueltas esa emoción? Imagínate que tienes la emoción en un globo y lo dejas ir. ¿Cómo te sientes? Uf, me siento muy aliviado. Vale, perfecto. Pues valoremos. ¿Qué prefieres? ¿Dónde está tu balanza? ¿Dónde quieres estar? ¿Sintiendo esa presión en el pecho o estar con los hombros más libres? Pues es conectar siempre a esa parte fisiológica. Actuar o no según las circunstancias, esto es necesario para los adolescentes, saber ya aprender si es ese momento de actuar o si es un momento más de reflexión, ¿no? Y el tercer punto importante a trabajar en este contexto es el alejarse del problema. Esto no quiere decir evadirlo ni huirlo, simplemente es tomar distancia. El adolescente, sobre todo, él es el problema, yo soy el problema, ¿no? Piensa, yo soy el síntoma, yo estoy determinado, yo no puedo hacer nada. Mis padres son así, yo no puedo hacer nada. Mis amigos se han enfadado conmigo, yo no puedo hacer nada. Bueno, pues, ¿qué pasa? Si yo soy el problema, me pasan estas cosas. Hay un sometimiento de mí misma, no hay una comprensión, no soy capaz de comprender el problema, porque claro, el problema soy yo, no me puedo desligar de ese problema. No puedo regular, porque claro, si yo soy el problema, ¿cómo regulo? No puedo proyectar una solución y por lo tanto me queda una gran impotencia. Entonces es necesario que ayudemos al niño o al adolescente a separarse. Tú no eres el problema, tú eres Juan y te está pasando esto. No es que Juan es un conflictivo, no. Juan es un muchacho de 14 años que tiene un conflicto con sus amigos, pero Juan también es más cosas. Eso también es necesario que lo hablemos con los padres, que ellos ya vienen sin querer con una etiqueta de sus hijos. Sin este autodistanciamiento, el niño, el adolescente, la persona queda atrapada en su realidad y pierde lo más importante, que es su autonomía. Ya lo decía Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, que lo que nos diferencia es esa capacidad de decidir.
ante las adversidades cómo actuar. No las podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo podemos actuar ante ellas. Si yo soy el problema, pues el problema es el problema, no puede actuar, porque yo soy el problema. Si yo me distancio del problema, pues bueno, pues yo veo que pues eso está ahí, a ver, con la distancia, lo observo, lo analizo y miro a ver qué alternativas puedo encontrar para solucionar o para generar alguna modificación o para incluso aceptar la situación. Vale, si nosotros no trabajamos esta forma externa, esta regulación de las emociones, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues va a haber una adicción al trabajo, somatizaciones, masturbación compulsiva, agresividad, autoagresión, alcohol y drogas, dependencia afectiva, ludopatías, disociación. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos separar ese problema, porque si no, como yo soy el problema, la única manera que yo tengo para sentirme mejor es con algunas de estas acciones, de estos comportamientos que están lejos de ser beneficiosos para la persona. Entonces, el distanciamiento, el no distanciamiento, o sea, cuando yo sigo pegada a mi problema, me aleja de la capacidad de reinventarme para hacer cambios significativos en mi vida. Ellos, cuando lo empiezan a entender, es fantástico porque dicen, hombre, es que ya decía yo que yo tenía cosas buenas, te dicen, ¿no? Un poco con picardía. Digo, claro, es que tienes muchas, lo que pasa es que solo estabas centrado en esta. Entonces, claro, si solo veías esto, ibas así. Le haces la parábola del burro, ¿no? O del cabro, que van así. No pueden ver nada más sino eso. Bueno, puedes ver eso, porque hay que verlo, pero puedes ver otras cosas, ¿no? Mira, otro ejemplo, una joven que inicia una actividad y no quiere hacerla a pesar de que le gusta y dice, es que no puedo porque se van a burlar de mí, porque, y si no me hablan, y si se burlan, y si son desagradables, y si se meten conmigo. Entonces, bueno, eso puede pasar, pero también puedes plantearte la otra cara de la moneda. ¿Y si son amables conmigo? ¿Y si son amigables? ¿Y si hacemos la actividad a gusto? ¿Y si ahí conozco buenas amigas? La misma probabilidad tienes de que pase A, es la misma probabilidad que tienes la que pase B. Se quedan así pensando, pues tienes razón. Y luego vas viendo que ellos van aprendiendo a tener esa autonarrativa, la van resignificando, la van cambiando y la van modificando de una manera mucho más sana y más adaptativa. ¿Qué gano cuando me distancio? Dominio de mí misma, de mí mismo, autocomprensión, autorregulación, que nos interesa muchísimo la autorregulación y más en esta época que tenemos tantas carencias, y una potencia o energía para el cambio. Dice Bateson que para que una persona cambie sus percepciones básicas, las que determinan sus creencias, tiene que primero tomar conciencia de que la realidad no es necesariamente lo que él cree que es. Es lo que hablábamos antes con este ciclo que os hablaba de los procesos de cambio. Hasta que no tenemos conciencia de lo que está pasando, va a ser muy difícil que yo cambie mis creencias, esas bases sobre las cuales yo he constituido mi ser y mi saber estar, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar de manera práctica el distanciamiento? Esto sería también un tema para una clase entera de muchos días. Pues tenemos estrategias como el árbol de la vida. El árbol de la vida es una técnica que se utiliza mucho en las terapias narrativas, que yo las recomiendo muchísimo porque al adolescente les encanta, y a los niños, todo lo que tiene que ver con cuento, y al adolescente le encanta todo lo que es la historia. Generar historia, se conecta muy bien con ellos. El árbol de la vida, eso es una técnica de terapia narrativa en donde lo que hacemos es, a través de un árbol, vamos encontrando pues qué he heredado de mis raíces, cómo quiero que sea mi presente, qué es lo relevante en mi futuro, y voy construyendo un árbol de la vida para darle valor a todas aquellas cosas que yo tengo en el presente y lo que he heredado positivo. Esto es muy interesante. El titular del día es un ejercicio que me encanta trabajarlo, sobre todo para trabajar, para tomar conciencia de aquellos tipos de pensamientos que me están haciendo daño. Entonces, ¿en qué consiste? Es muy sencillo. Tú le pides al adolescente o al niño que escriban en un papel o en el móvil, que escriban al final del día como si fuera una película.
¿Verdad que te gusta el cine? Sí, vale, pues ¿viste la última película del Capitán América? Sí, vale. Y sabe todo lo que pasó, ¿no? Y aparte de ese título, ¿qué otro título le pondrías? No, pues El Capitán Invencible, ¿vale? Pues perfecto. Ahora tú imagínate que tu día es una película. Al final, pues, ¿qué película, qué título le vas a poner? Esto que ayuda a que haya ese distanciamiento y él se dé cuenta o ella se dé cuenta de cómo está percibiendo la globalidad de su día, ¿no? Si han tenido, por ejemplo, es muy frecuente, dicen, no, mi hermana es la peor. Vale, o sea, quiere decir que ha habido una pelea contra... ¿Y qué más ha pasado en el día? Pues hemos estado de paseo, hemos hecho esto otro, hemos hecho esto otro. Y, o sea, tu día, el titular es esto, es lo que refleja realmente que sea este tu día. Y dices, no, no, hombre, no. Eso fue una pelea que tuve con mi hermana y estoy muy enfadada con ella, pero el día es un día agradable sin mi hermana, por ejemplo, ¿no? Algo que sea más realista, pero que no sea tan polarizado. Las cartas de O son unas cartas que se llaman así, tal cual, las cartas de O. Esto es algo que, gracias a una profesora del máster de infanto juvenil, nos habló de estas cartas, y estas cartas son unas cartas en forma de, tienen pinturas como en acuarela, y entonces la persona, el niño, escoge con las que se identifique. Pero hay otro mazo de cartas, otro grupo de cartas que son mucho más grandes y tienen como un marco. Y en ese marco tiene una palabra que describe, ¿no? Por ejemplo, amor, abrazo, miedo, cansancio, está el marco vacío. Entonces, yo busco las imágenes que hablan de mí en este momento y luego busco el marco que encaje con esa imagen. Entonces, son maneras de yo distanciarme y no estar centrada en el yo, sino esto es lo que pasa. Carta al problema, este ejercicio os lo recomiendo porque es muy sencillo, pero es muy efectivo. Es, bueno, vamos a escribirle una carta a tu problema. ¿Qué nombre le ponemos a tu problema? Eh, venganza, ¿vale? Venganza. Querida venganza, quiero decirte que estoy muy enfadada porque tal, porque me ha pasado, porque por ti, me ha pasado esto, porque entonces yo ya me alejo y ya no soy yo, sino que estoy viendo que la venganza está ahí y que yo la puedo gestionar de otra manera. Quizás tengo que trabajar el perdón, quizás tengo que trabajar, ver la perspectiva de otro lado, más la compasión hacia el otro, empatía. Quizás mi amiga en ese momento no pudo hacer nada más y yo no había visto esa otra perspectiva. Entonces, la carta al problema es muy buena y funciona bastante bien. El diario rojo me gusta mucho, es una actividad que sugiero mucho a los padres para quitar las etiquetas. Los padres también tienen que aprender a distanciarse de las etiquetas de lo que ellos mismos han puesto a sus hijos. Entonces encontramos es que él es tan desordenado, es que ella es tan desobediente, es que ella es, ¿no? Ya está catalogada, etiquetada. Entonces el diario rojo lo que nos permite es, le explicamos a los padres que cojan un cuaderno, yo le digo el diario rojo, pero es el que ellos quieran, que escojan un cuaderno bonito en donde van a ser como de investigadores, pero solo de aquellas cosas bonitas, positivas, pequeñitas que hagan sus hijos. Por ejemplo, pues está concentrado haciendo un puzzle. Eso es positivo que esté concentrado jugando. Ha ayudado a su hermana a atarse el cordón. Me ayudaste a buscar las herramientas que tenía perdidas en el sofá, perdón, en el garaje. Y así, pequeñas acciones que hace el otro que no tienen un valor de estoy orgulloso porque tú hiciste, no, no, simplemente me hace feliz verte contento cuando comes tus espaguetis. Para que yo deje también, haga mi propio distanciamiento y me pueda acercar a mi hijo ya desde otra perspectiva. Porque es inevitable, y más en confinamiento, lo malo se vuelve más malo y parece que lo malo nos engulle. Pues no, hay más cosas que está haciendo en las 12 horas que está despierto, seguramente que hay más. Vamos a ponernos esa lupa o esas gafas para que tú puedas recuperar cosas. Y luego ese diario rojo se lee. Al final de la semana nos reunimos y leemos lo que hemos escrito. Lo puede hacer papá, papá puede tener su propio cuaderno, mamá puede tener el suyo, pueden compartir. Y depende de la edad, cada uno puede tener su cuaderno y ese cuaderno está ahí para que lo podamos compartir. Genera mucha unión y genera mucha ternura cuando los niños empiezan a leer
papá está contento conmigo, papá es feliz conmigo, papá me reconoce. He dejado de ser ese problema global y papá me mira de otra manera, papá y mamá me están viendo de otra manera. La historia paralela ya es más una actividad para adolescentes, en donde le pedimos que vuelva a contar esa historia. Por ejemplo, es un caso real, un adolescente que se va a un campus en lo que aquí se llaman colonias, como un summer camp, una cosa parecida, digamos, y le hacen el vacío, la dejan sola, se burlan de ella, tiene que irse a dormir fuera, en el suelo. Para ella es una situación muy traumática, no le había contado a sus padres para no preocuparlos, pero se quedó, digamos, con esa situación de trauma. En el confinamiento, la soledad para ella ha sido enorme, no podía generar ningún tipo de situación, de vínculo, de encuentro ni con los compañeros de clase, y que quedó en ese estado como de congelamiento, ¿no? Entonces hemos empezado a trabajar pues esa historia paralela, decir, bueno, cuéntame, busquemos, vamos a buscar historias en las que tú te hayas encontrado en situaciones y que las hayas podido superar. Entonces, bueno, pues cuéntame cuando está, pues evidentemente ya vas conociendo al paciente, y entonces, bueno, esta historia que me contaste cuando estabas con tu hermana, que fuiste a tal sitio, vamos a contarla otra vez. Entonces te vuelven a contar la historia, y en esa historia está un montón de acciones propias del individuo que le pueden permitir utilizarlas en esta historia que tiene en el presente. Si yo, por ejemplo, me enfadé con la señora que se me coló en el metro, o en el cine, y se me cuela, y le digo, señora, por favor, que yo estoy haciendo la cola. Bueno, pues ahí yo estoy teniendo perdón, estoy teniendo una actividad, una acción proactiva de pedir o de luchar por mis derechos, y por lo tanto he sido capaz de reivindicar mis derechos. Pues esa capacidad de reivindicación también te puede servir para situaciones en las que estás en el colegio con tus amigos y eres la misma persona que ha utilizado la misma herramienta. O sea, si tú ya sabes utilizar el martillo en un contexto A, eres capaz de utilizar el martillo en contexto B. Entonces, cuando ven esta historia paralela y dicen, no, sí que fui valiente, sí que fui capaz, me doy cuenta que yo tengo ya unos recursos que los había encapsulado en solo una situación, pero que esos recursos son míos para que yo los pueda utilizar en cualquier otro sitio. Entonces, esa historia paralela en los adolescentes os lo recomiendo, funciona muy bien. Es buscar historias, ya se supone que conoces al paciente a través de la anamnesis o de la línea de la vida o de diferentes actividades para conocerlo, y vas a identificar aquellos momentos en donde ha hecho cosas que le han permitido salir adelante. Por ejemplo, para este examen sí que lo aprobé, me costó mucho, pero cuéntame, volvamos a revivir cuando pasaste esa asignatura que te costaba mucho. Ah, pues sí, porque me levantaba, hacía los esquemas, hacía ejercicios, preguntaba lo que no entendía, tal. Digo, bueno, mira cantidad de cosas que has hecho. ¿Y no crees que podríamos utilizar esto para esto? ¿Crees que en algo se parecen? Y empiezan ellos a pensar y a hacer ese cambio, esa abducción de un entorno hacia el otro, ¿no? En cuanto a los padres, necesitamos trabajar la recuperación de la norma, del orden, ayudar en la planificación de las rutinas. No es lo mismo trabajar las rutinas dentro de una situación de confinamiento en una situación normal. Muchos padres necesitan ese tipo de ayuda. Como os comenté al inicio, cuál es la situación actual de la familia, están pasando por una crisis, por un duelo, cómo está la situación laboral, la situación personal. Permitir la ventilación emocional de la familia, es decir, dejar espacios para que el padre y la madre se desahoguen, lloren si hace falta, para que se puedan sentir realmente que evacúan esa tensión que han vivido. Ofrecer psicoeducación, evidentemente, eso ya lo hacemos y ya lo hemos hecho antes.
muy importante para, en la misma línea de lo que os comentaba, enseñar técnicas de desactivación psicológica o estrategias de relajación para que podamos desactivar lo que se nos activa en el estado de alarma con lo que se activa cuando nos sentimos en peligro en el sistema nervioso, ¿no? Y así con eso vamos a conseguir la autorregulación. ¿Qué hacemos en la consulta? Esta es una postura que os comparto, es de UNICEF y me parece muy interesante porque la familia ahora mismo está necesitando mucha asesoría y mucho apoyo en lo que tiene que ver con, las adicciones. Entonces, UNICEF plantea los siguientes 5 puntos. 1. Comunicación abierta, o sea, ¿cómo hacemos para manejar las situaciones cómo hacemos para manejar aquellas situaciones en donde vemos que nuestros hijos ya están haciendo un abuso de las pantallas? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que sugieren, y además si lo ponéis en práctica veréis lo efectivo que es la comunicación abierta. La comunicación abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hablar del tema con nuestros hijos. Estoy preocupada porque veo que estás consumiendo muchas horas con esto. Me gustaría que viéramos otra manera de ocupar el tiempo. ¿Qué te parece? Sí, entonces vamos a hablar de realmente lo que nos preocupa. Vamos también a hablar de los usos y también ayuda muchísimo a los padres algún tipo de vídeo en donde se explica todo lo que tiene que ver con la adicción, o sea, cómo se activa la serotonina y por lo tanto esa endorfina que activa ese placer se los activa y cada vez quiero más. Entonces se les puede, si son adolescentes inteligentes, que son la mayoría, pues decir, mira, yo te voy a explicar lo que pasa con tu cuerpo, ¿no? Esto es lo que está pasando aquí, esto es lo que está pasando y te lo quiero compartir para que tú lo veas. Igual te van a decir de frente, te van a decir, va, toma ya, deja esta tontería o no sé qué. No importa, pero la información está dicha desde el respeto. Luego tenemos la tecnología para la protección, segundo consejo. Y también es importante, sobre todo en los más pequeños, poder controlar saber qué es lo que ven. Saber, hay programas en donde tú te instalas y sabes exactamente ellos dónde están entrando, dónde están viendo, qué es lo que están visitando. El mundo de la red es tan potente que realmente controlarlo es muy difícil, pero la tecnología también genera recursos para que nosotros podamos realmente protegerlos, ¿no? Y hay también, en esto hay unos acuerdos, unos contratos para el uso del móvil, que ayuda muchísimo. Es decir, bueno, vamos a hacer este uso del móvil para que tú puedas en algún momento ver que estas son las reglas para el uso adecuado del móvil. Entonces nos comprometemos, hacemos un contrato, nos comprometemos pues a que voy a usar el móvil de esta manera, que vamos a tener las claves de acceso, que vamos a tener, bueno, y se hace un acuerdo para que ellos también se sientan seguros y que no van a tener ese uso inadecuado. Luego tenemos el tiempo compartido en línea. Esto es buenísimo y a veces los padres que tenemos generaciones más grandes con nuestros hijos, pues los juegos y este tipo de videojuegos y tal, pues no nos acaban de gustar mucho, pero vale la pena porque estamos, en definitiva, lo que queremos es tener un vínculo sano, estar en contacto con ellos, estar cerca a ellos para poder acompañarlos en la vida, enseñarlos a que sean autónomos y libres, pero eso requiere también que yo pueda compartir y entender su mundo. Entonces, bueno, hago un esfuerzo e intento compartir esto en actividades en línea. Fomentar hábitos saludables quiere decir, pues, por ejemplo, si tienen una clase por internet, pues la clase tú te vistes, te preparas, te sientas en tu mesa y atiendes a tu clase. No estás con la pantalla apagada, pintándote las uñas, chateando con la amiga, porque eso no es un hábito saludable. ¿Verdad que en la clase no lo haríamos? Pues aquí es igual. Hay que enseñarles esos hábitos saludables y ahora más que nunca, porque la pantalla se ha convertido en la única manera de contacto que tenemos con el otro. De hecho, esta conferencia es así, las clases ya son online, como decía Maynor, nos tenemos que reinventar.
todo es un cambio sustancial. Por lo tanto, no podemos perder esos hábitos saludables de mirar al otro, estar atento al otro, respetar al otro, escucharlo. Y por último, encontrar, también dar cabida a esos espacios de ocio y deporte a través de la red. Acordaros que tenemos que trabajar mucho en esa parte fundamental de la desactivación de este sistema nervioso, y el ejercicio es lo más sano. Bueno, pues si no podemos salir, pues lo vamos a hacer a través de la red, a través de cursos, de actividades, talleres, que hay un montón y además gratuitos y no tienen excusa. Vale. Estos son en la asesoría a padres, pues un poco más de lo que yo os comentaba: fomentar el diálogo, utilizar recursos como mindfulness o yoga para potenciar la activación en la atención en el presente, y esto enseñarle a los padres para que lo puedan hacer en casa funciona muy bien, y así vamos ampliando esa ventana de tolerancia. Asambleas familiares, esto quiere decir, son asambleas en las que nosotros nos unimos con la familia y agradecemos lo que hemos hecho. Esto es más complejo, esto es una herramienta de la disciplina positiva, pero que funciona muy bien. Nos reunimos y cada uno pues va a comentar: oye, pues hoy le doy gracias a mamá porque me llevó cuando iba tarde para ir a mi clase de danza. Quiero dar gracias a mi hermano porque hoy no se metió conmigo ni me dio una colleja en la cabeza. Quiero dar gracias a tal. Entonces, son como una ronda de agradecimiento, y luego de esa ronda hablamos de algo que nos esté generando algún problema. Por ejemplo, no tiene que ser un problema, sino algo que no sepamos cómo gestionar. La semana que viene mamá está de viaje y nadie os podrá recoger para la actividad extraescolar. ¿Qué podemos hacer? Oye, pues a mí se me ocurre que a mi amiga, pedirle a mi amiga tal cosa. No, pues yo ese día prefiero no ir a clases. Bueno, ¿cómo lo hacemos, no? O sea, que la gestión de la casa sea una responsabilidad de todos y no se nos quede solo en lo que diga papá o lo que diga mamá. Os dejaré, porque veo por tiempo que ya es bastante. Os queda esta diapo, ya la tenéis, es un poquito de gestión para lo que sería terapia online. Y aquí enlaces de interés, que son cosas de las que hemos estado hablando y que os pueden servir. Y con esto hemos terminado. Espero que se haya oído bien, espero que haya sido de vuestro interés. Ahora dejo de compartir pantalla para poder escucharos. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estoy muy Buenos agradecido también acá con todos, muy contento por la celebración pues del aniversario de la escuela, en su 46 aniversario. Muy agradecido también con la doctora Ginette por todo este conocimiento que nos acaba de facilitar. La verdad es que nos dio un panorama bastante amplio desde el análisis funcional de los problemas que estamos viendo actualmente por estas situaciones de confinamiento hasta los aspectos técnicos con cada uno de los actores. Entonces, pues está revisando las redes sociales de la Escuela de Psicología para ver las preguntas. Igual animo a todas las personas que están conectadas a que las redacten, y también tenemos algunas consultas acá en Zoom. Entonces, voy a proceder a estructurar algunas de estas preguntas. Pues bueno, quisiera iniciar con las consultas respecto a los aspectos de teleterapia o la psicoterapia o consejería a distancia. Actualmente en Guatemala pues tenemos muchas medidas de distanciamiento social, entonces no es posible reunirnos con los niños, los adolescentes y sus padres. Entonces quisiera saber si en este marco hay algunos modelos, medios, y también cuál pudiera ser el tiempo que se utilizaría para estas intervenciones a distancia. Muy bien. Digamos que el funcionamiento tenemos que asegurarnos de cumplir legalmente con todos los requisitos que nos marque el código deontológico de nuestro país. En España, por ejemplo, es necesario pues tener el consentimiento de la familia, el consentimiento que nos autorizan a hacer las sesiones online. Necesitamos firmar todo lo que es la protección de datos, y eso sí o sí lo vamos a hacer tanto en presencial como en la terapia online. Una vez hemos pasado esa parte legal, de protección legal que le vamos a dar al paciente, hay que hacer la contextualización de lo que se llama el encuadre.
tal como lo hacemos en la situación o en la terapia real, ¿no? Entonces, ese encuadre consiste en, pues, explicar al paciente muy bien las herramientas de trabajo. Mira, vamos a trabajar de esta manera, esta herramienta, hay diferentes herramientas, vamos a utilizar, voy a utilizar estos audífonos, utilizo estos audífonos, aquí en este entorno no hay nadie, nadie te está escuchando, esto se mantiene en privado, igual que en la consulta presencial, las herramientas son pues esto, y le muestras todo lo que puede utilizar para la sesión. Entonces, pues, por ejemplo, Zoom tiene muchísimas, pues, tiene la posibilidad de compartir pantalla, puedes utilizar en la pizarra, puedes compartir vídeos, te da la posibilidad de hacer mucha interactividad. Ahora, también está presente el criterio del profesional. Si ese paciente está en un momento en donde le conviene, le favorece poder hacer la sesión online. Evidentemente, ante una situación de malestar, mejor hacer la terapia online que no hacerla, porque lo que necesitamos es dar cobertura y ayudar y aliviar a esa situación. Ahora bien, si no estamos en ese contexto de emergencia, sí que sugeriría valorar, ¿no? Valorar, por ejemplo, en mi caso, yo primeras visitas con los padres a través de internet lo hago porque no hay ningún problema, porque voy haciendo la anamnesis, voy haciendo todo y vamos dialogando. Pero al niño o al adolescente en primera visita no me gusta verlo online, me gusta tenerlo presencial. ¿Por qué? Porque acordaros que fundamento mi trabajo es todo sobre una parte corporal. Claro, entonces ahí no es lo mismo. Entonces yo creo que ahí hay que valorar en qué situación terapéutica está el paciente, a seguir todos los protocolos deontológicos que se necesiten y ser muy recursivo, utilizar muchos recursos para que la parte online no se coma esa parte vivencial. De hecho, no se la come. Ahora, cuando tenemos que trabajar situaciones corporales, situaciones más físicas, pues ahí puede ser un poquito más difícil, aún así con adolescentes se puede. Excelente, muchas gracias. Y pues en este marco de la teleterapia que ha venido a ser pues básicamente la vía de comunicación que nos queda ahora en esta situación de distanciamiento social, pues hay varios estudiantes y también colegas que todavía ven pues, con cierta suspicacia la efectividad de la teleterapia y también hay ciertas preocupaciones respecto a si se puede establecer o no la alianza terapéutica en medios virtuales y también se pone en duda, qué tan efectivo puede ser ese vínculo terapéutico. ¿Qué nos podría comentar usted al respecto? Sí, la alianza terapéutica en principio no debería afectarse. Todo también depende de cómo te sientas tú como terapeuta. Si tú te sientes incómodo en hacer una sesión online, no la hagas porque eso ya va a bloquear tu alianza, tu comunicación con el otro, porque vas a estar incómodo. Pero si no es el caso, veréis cuando lo hagáis que no se pierde. Lo que pasa es que si una primera visita que no conocemos de nada, de una persona que no conocemos de nada, sí que hay un impacto, pero que luego esas defensas disminuyen. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la sesión presencial, tú le vas explicando al paciente, pues, qué es lo que vamos a hacer, lo vas a ubicar, le haces una evaluación, lo vas orientando, lo vas guiando. Entonces el paciente nunca se siente perdido, sabe a dónde va. Ahora lo único que pasa es que nos tenemos que adaptar es a que no nos podemos ver, pero sí que te puedo ofrecer una ayuda, sí que te puedo orientar, tú me puedes seguir dando información, vamos a trabajar en equipo sin ningún problema y las defensas van bajando. Cuando no es aconsejable o cuando la alianza terapéutica no es buena o se puede romper, cuando alguien tú estás en la sesión, pero sabes que hay gente al lado. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo estoy sola aquí, pero si acá tú eres mi paciente y estás viendo que yo estoy, porque veo que aquí, pues claro, eso ya también es mala praxis. Yo no puedo tener a nadie al lado, tengo que asegurarle al paciente. Yo, por ejemplo, les hago un zoom, o sea, les hago una panorámica del entorno donde estoy para que eso les dé la garantía
de que yo estoy en un espacio en privado, que tengo mis auriculares, que nadie va a escuchar lo que él dice y así esto puede facilitar. No tendría por qué dificultarse, siempre y cuando tú te sientas a gusto con esa técnica. Excelente, muchas gracias. Tenemos aquí varias preguntas. Dentro de estas, ya que pues hay muchos servicios y muchas actividades que se están desarrollando a través de las teleconferencias, acá una persona nos consulta qué podríamos hacer en el caso en el que el adolescente pasa pues mucho tiempo conectado solamente a su smartphone, que a veces sucede que las familias pues están físicamente en la misma casa, pero son islas, cada quien en su habitación, en la sala, el comedor, y solamente está interactuando con sus teléfonos. ¿Cuál podría ser la recomendación que usted nos daría en ese caso? Mira, yo creo que esto es un problema que lo estamos viviendo en todas partes del mundo y es cómo estamos viviendo en el mismo espacio, pero nos mandamos mensajes del salón a la habitación. Mamá, ¿me puedes traer, por favor, un vaso con agua? Dices, perdona, si es que estoy en la misma casa, ¿cómo es posible que me estés mandando un WhatsApp? O sea, no lo entiendo. Es una realidad muy difícil que requiere mucha constancia por parte de los padres y mucha comunicación y también mucha actividad compartida. Tenemos que ser incansables en buscar actividades que nos permitan compartir cosas, pues bueno, si no es salir juntos, pues podemos ir a jugar a los bolos, hacer algún juego de mesa, sentarnos a ver alguna película juntos y poner límites. Los límites es necesario ponerlos y sobre todo cuando son pequeños porque una vez entran en el carro de los límites, luego es fácil reconducirlo. Si ya los quieres poner a los 16 años, ahí lo tienes muy difícil, pero se puede. ¿Qué hay que hacer? Hablar de las consecuencias negativas que tiene el abuso del teléfono. Concientizar sobre las consecuencias negativas en el adolescente mismo y proponer plan B. O sea, no es quitarte, sino, mira, esto no te conviene, ¿no? Si tú solo comes chocolates, mira lo que te va a pasar, mira lo que le va a pasar a tu piel, mira lo que le va a pasar a tu pelo, mira lo que le va a pasar a tu cuerpo. ¿Tú quieres eso? No, pero estás enganchado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a quitar gradualmente horas, minutos, pero vamos a cumplimentarlo con otra actividad. Por ejemplo, ¿te gustan los puzzles? Pues vale, pues quitamos un tiempito de aquí y hacemos un tiempo de puzzle. Y así poco a poco vamos reorganizando y ajustando para que sea el tiempo más sano para ti. Y poner límites. Esos límites pueden ser muy estrictos, que a veces no son lo mejor porque generan un malestar muy grande, pero sí, por ejemplo, hay padres que han llegado al punto de decir, bueno, la Wi-Fi se conecta de tal hora a tal hora y aquí se apaga y ya no hay más. No es que me dan las 3, 4, 5 de la mañana viendo el TikTok, no, no, no. O sea, esto queda y se abre a las 10 y se cierra a las 11. Y es así. Claro, esto requiere también mucho diálogo y una postura común por parte de los dos padres, si están juntos, ir a una, para que no vayan a haber divergencias de criterios. Excelente, muchas gracias. Son recomendaciones bastante útiles que pueden tomar en cuenta los padres de familia y pues esta situación de confinamiento en la que estamos reunidos muchos familiares al mismo tiempo en casa, creo que también ha pues dejado en visto muchas otras problemáticas de fondo que ya venían antes de la situación de pandemia. Una de estas problemáticas, además de la falta de comunicación, de asertividad, podría ser, por ejemplo, un contexto de violencia intrafamiliar. Si nosotros encontráramos un paciente que es un niño que nos comenta que se está dando esta situación en casa, nos da indicios, lo dice claramente, o puede ser que alguno de los padres nos lo comente, ¿cuál podría ser la recomendación de cómo podemos actuar en esa situación? Es una situación muy difícil porque el confinamiento ha permitido que se den situaciones muy traumáticas. Familias donde hay padres abusadores a nivel físico, abusadores a nivel psicológico. Eso se han disparado los índices de violencia en el hogar. ¿Qué es lo que se recomienda? Avisar a servicios sociales. En el momento en que se detecte que hay un menor que está en peligro o que está sufriendo, hay que buscar un recurso que va más allá de servicios sociales.
También, evidentemente, lo primero es trabajar con los padres, evidentemente. Es decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo estáis? Indagar, observar, preguntar. Una vez nosotros vamos hablando, en el colegio, por ejemplo, ¿qué hace uno? Pues va al colegio, pregunta si han notado, si han visto, cómo está la situación. O sea, uno empieza a hacer una búsqueda, pero no podemos olvidarnos de esa parte legal, que es, por ejemplo, en el caso de España, las personas que trabajan como asistentes sociales, que son quienes velan y nos ayudan a seguir todos esos protocolos que hay en caso de que un menor realmente esté en problema. A veces el menor está desamparado entre una madre y un padre que están completamente disfuncionales, una madre alcohólica, por ejemplo, y un padre ausente. Este menor está solo, pues este menor hay que protegerlo, no lo podemos dejar así. Pero a veces es el padre o la madre el que es quien ejerce la violencia o la situación violenta, pero tienes la complicidad o la comunicación del otro padre que te lo cuenta. Pues junto con ese padre y con el niño se busca el soporte de servicios sociales. ¿Para qué? Porque si en algún momento tienen que pedir una orden de alejamiento, tú te basas ya en hechos reales. Pones de manifiesto que lo más importante es proteger al menor. Aparte de eso, que es lo más importante, salvaguardar la integridad física y emocional del niño, también se debe trabajar, aunque no sea en casos tan graves, se debe trabajar con herramientas de autodefensa. Es decir, el niño que tiene ese padre que es demasiado autoritario, pero que no llega a ser esa frontera de padre maltratador, pero que realmente puede generar un malestar importante, y tiene una madre que es muy débil, una madre muy, 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 muy frágil. Entonces, ¿qué tenemos ahí? No hay un argumento legal para separarlos, pero tampoco hay la fortaleza para nutrir, que hay que trabajar con el niño para que el niño pueda aprender a encontrar sus espacios de seguridad, ayudarle a la madre a empoderarla. Por eso es muy importante el trabajo con familia. Es un trabajo necesario cuando trabajamos con población infanto-juvenil. Entonces, por un lado, la parte legal, la parte de seguridad más legal, más de carácter jurídico, forense, y luego está la parte que tiene que ver con, bueno, este es mi papá, ¿cómo vamos a convivir con tu papá? Porque no llega al límite de ser un maltratador. Entonces, dotarlo de herramientas. Excelente, muchas gracias. Y aparte de esta situación de violencia, a veces no es tan intensa la situación como llegar a ser una violencia física, sexual, puede ser psicológica. Entonces, ¿qué pasaría o cuál sería su recomendación si nosotros llegásemos a encontrar pues una familia? Por ejemplo, acá colocaban el ejemplo de una niña que escucha que su mamá dice que prefiere morirse de COVID que dejar de hacer las cosas que está haciendo, y pues la niña llega a asimilar también este pensamiento. ¿Cuál es la recomendación que usted nos daría en este caso? Lo mejor es, digamos que una de las cosas que a mí me funciona mucho en la terapia, cuando trabajo con niños, es que yo estoy con los niños, una sesión es 1 hora. Pues yo estoy con los niños 45 minutos y los otros 15 minutos hago un feedback a los padres de lo que hemos hecho. Esto lo hago siempre, no lo hace todo el mundo. Yo os comparto cómo lo hago yo. ¿Por qué lo hago? Porque todo lo que sea relevante, que haya salido en la sesión, me gusta que los padres lo sepan. También para que vean el trabajo que vamos haciendo, o sea, que el trabajo ahí, o sea, que es un trabajo organizado, estructurado y que va teniendo un objetivo. Pero sobre todo, cuando sale esta información tan valiosa, yo lo hablo con mucho respeto a los padres. Digo, mira, me ha llamado la atención que Alberto ha comentado lo siguiente. Esto, ¿cómo lo ves tú? Puede ser una distorsión de Alberto. Jamás censuro al papá, jamás lo voy a atacar, pero sí lo pongo sobre la mesa y hago preguntas abiertas. Los niños muchas veces distorsionan, ¿no? Entonces, ellos son los que han pegado al hermano y lo han encerrado, pero a uno le dice, no, no, mi hermano me encerró y me pegó. Y distorsionan, invierten. Pero puede ser. Entonces, lo único que puedes hacer es informar a los padres cariñosamente. Y ese cariño pasa por simplemente contrastar, decir, mira, me ha dicho esto puede ser posible que haya esto o que se haya confundido, cuéntame un poco esta realidad que él tiene y que le está haciendo sufrir.
Y entonces la madre te puede decir, sí, sí, pero es que, hombre, no me había dado cuenta, lo siento, o me sabe muy mal, sí, lo dije, pero porque estaba muy enfadada con esto y el otro, pero no. Digo, bueno, pues entonces esto sería bueno que lo hablaras, que lo aclararas para que él no se quede con esta confusión en su cabeza. Igual te lo pueden negar. Entonces, imagínate que es verdad y te lo niegan. Perfecto. Mira, pues esto valorémoslo, estemos atentos porque a veces no somos conscientes, tengamos un ojo avisor a ver si por si acaso se nos escapara alguna expresión de esas porque al niño le hace daño. Y tú ya, claro, también vas conociendo a los padres y también conoces al niño. También puede ser que el niño esté inventando algo para llamar la atención. Pues igualmente, eso que inventa también es importante. ¿Por qué lo inventa? ¿No? ¿Qué necesita? ¿Mm? Excelente, siempre tener el ojo clínico, como le decimos, de estar siempre a la expectativa, conocer al paciente, saber pues Sí. cuál es su patrón de comportamiento, etcétera. Y pues es que la intervención clínica con niños y adolescentes tiene sus particularidades de acuerdo Sí, también a la edad que tiene el paciente. Acá ha coincidido mucho la pregunta de cómo podemos ayudar a la autorregulación y corregulación de niños de edad preescolar. sí, pues es realmente una de las actividades más fáciles porque todavía están pequeños y todavía están instaurando la norma. Entonces, esto va muy bien porque es en el momento en que tú les vas a enseñar a que ellos puedan identificar lo que están sintiendo con el lenguaje de niño y que vayan buscando alternativas para solucionar lo que les está pasando. Por ejemplo, es que no puedo subir al ático porque tengo mucho miedo. ¿Qué solemos hacer? Va, te acompaño. ¿No? Normalmente que decimos, bueno, pues yo te acompaño. Una forma de trabajar la autorregulación es, ¿y este miedo? Le puedes preguntar al niño, vale, tienes miedo, pero ¿te ha pasado algo? ¿Te has asustado? ¿Alguien ha pasado algo? No, 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 no tengo miedo, ¿vale? ¿Y qué necesitarías para no tener tanto miedo? Fíjate que yo no le doy la solución. Yo le pregunto, ¿qué necesitas para sentirte más valiente? ¿O qué necesitas para tener menos miedo? ¿Qué necesitas para subir esas escaleras más tranquilo? ¿Vale? Entonces, ahí ya le estás ayudando a la autorregulación. ¿Por qué? Porque y en su narrativa le estás diciendo, no le estás diciendo, yo deposito lo que sean mis padres, ellos me lo gestionan todo y yo cada vez voy siendo más débil porque no he aprendido el yo puedo. El regalo más grande que le podemos hacer a nuestros hijos es el yo puedo, soy capaz, yo puedo. Y eso es que como terapeutas les tenemos que ayudar a los padres a entender que la sobreprotección es un regalo malísimo. Es como si le regalara una bolsa llena de caramelos y ese es su desayuno, comida y cena. No. Entonces, ¿cómo hacemos la autorregulación? Esto cuando él nos exprese alguna situación de conflicto o incluso cuando nos exprese alguna solución que él mismo ha encontrado, mira mamá, no encontraba esto, pero dices, oye, qué maravilla, tú solito has conseguido encontrar esto, te has dado cuenta y haces la reflexión. Con eso, que es muy cotidiano, ya estás trabajando la autorregulación. Ser consciente de qué carencias tienes, ¿vale? Y, oye, ¿qué podemos hacer? Ahora estás muy enfadado con tu hermano. ¿Y qué hacemos para que te desenfades? Pues no le quiero hablar, ¿vale? No le quieres hablar. ¿Y así con esta decisión te sientes bien? Sí. Vale, perfecto, pues probemos. Probamos a ver qué pasa. Igual necesita un tiempo de refrigeración, de enfriamiento. Se va a su habitación, pinta y luego se le pasa. Y luego va y vuelve a jugar con su hermano. Él ha encontrado la manera de autorregularse, pidiendo ese tiempo de estar lejos de su hermano. ¿Sí? Excelente. Es algo así como ser el pepito grillo de la conciencia que se está conformando para que pueda, al llegar a la adultez, pues poder ser regular. Y pues Sí, aquí, José, es así, pero sin ser moralizante. Ojo, o sea, no es dar discursos, es más trabajar desde la pregunta para que el otro tenga que hacer el ejercicio de responder y no el discurso, sobre todo a los adolescentes. Tú les das un sermón y les entra por aquí, les sale por aquí y encima se enfadan. Entonces, mejor hacer preguntas. ¿Tú crees que esto es lo mejor que puedes hacer ahora? ¿Te parece que esto es lo que te hace sentir mejor? Es el camino que luego, si mañana
ahora estás así, mañana ¿cómo te sentirías después de haber hecho esto? ¿Crees que cómo estarías? No le estoy diciendo cómo eres así, ya verás mañana cuando llegues al colegio, ya verás, yo te lo dije. Ese tipo de sermones alejan la comunicación y evitan el autorregulamiento. ¿Por qué? Porque el otro es el que me dice a mí lo que tengo que hacer. Me genera inseguridad e impotencia. Excelente, muchas gracias. Acá también nos preguntan, pues ya avanzando en la edad, ¿qué podemos, o de qué manera podemos ayudar a un niño que está en edad escolar y pues ya está cansado de estar conectado, de recibir la clase en la computadora y entra como en este comportamiento de ya no querer hacer las cosas o de ya perder la motivación? ¿Cómo podríamos ayudarlo a recuperar el interés en la actividad escolar? Sí, esto es difícil porque es multifactorial. Tendríamos que ver un poco cómo son las dinámicas que están utilizando los profesores. Al igual que lo hubiéramos hecho en presencial, normalmente cuando viene un niño, pues se evalúan todos los contextos, ¿no? Pues a mí me viene un niño con un problema y pues yo evalúo qué pasa en el colegio, qué pasa en el entorno social y qué pasa en el entorno familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale la pena también contactar a la profesora, aunque sea online, porque igualmente sigue siendo su profesora, y hacer una evaluación de ese niño, ¿no? Decir, bueno, yo soy la psicóloga de María, los padres vienen a consulta porque está muy desmotivada, me gustaría ver cómo la ves tú, cuál es la situación que tiene María en la clase, cómo lleva el confinamiento, cómo la has visto con este cambio de metodología. Entonces dejas que el profesor se explaye y exprese y buscar, bueno, cómo podemos hacer para que María pueda estar mejor, porque para los profesores tampoco ha sido fácil, para ellos también ha sido una situación de absoluta novedad y de enseñanza muy complejo. Entonces, también hay que darles a ellos la parte de responsabilidad que les toca, ¿no? Es decir, pero no con ánimo de crítica, sino con el ánimo de perfeccionar el método. Entonces, bueno, pues, oye, quizás estoy haciendo unas clases demasiado formales y los niños, pues no, o quizás no les estoy poniendo tanta atención como lo hacía en clase, como lo podría hacer. Entonces, hay que mirar qué parte pertenece al colegio, qué parte pertenece al niño y qué parte pertenece a una falta de límites o una falta de orientación por parte de los padres. Claro, ya requiere una evaluación más particular Sí, a cada caso y a sus factores. Muchas gracias. Y sí. bueno, avanzando en la edad, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a algunos padres que están pues teniendo algunas dificultades en saber cómo lidiar con los cambios de humor de sus hijos adolescentes? Ya sabemos que la adolescencia pues tiene sus particularidades, sus cambios de estado de ánimo, pero ahora con este agravante del distanciamiento social, de ya no ver a los amigos, recibo las clases en línea, esta pérdida de sentido de vida de la que se conversaba al inicio, ¿cómo puede, qué le podemos decir a los padres a la hora de recibir esos comentarios de los adolescentes y cómo los podrían gestionar? Es doloroso porque escuchar a un adolescente cuando está en esa fase negativa, pues duele. Una de las cosas que ayuda mucho a los padres es la recomendación de no personalizar, es decir, que no se lo tomen como algo contra ellos, sino algo más bien como una parte del proceso evolutivo de sus hijos. Si el adolescente, mira, el adolescente te puede cambiar de humor en 2 segundos. O sea, es de una velocidad increíble. ¿Y por qué? Pues porque no me contestaron al mensaje que puse en el WhatsApp. O porque acabo de leer que han quedado para no sé qué y a mí no me han incluido. Y el adolescente que estaba feliz, encantado de la vida, se te hunde y ya está enfadado, ya no quiere cenar, ya está en la miseria absoluta. Esos cambios ya son normales por la adolescencia, no son solo durante COVID, ya forman parte por esa necesidad que tienen ellos de pertenencia a su grupo social. Entonces, paciencia es lo primero que se le recomienda a los padres, no personalizar, no te tomes este rechazo, este cambio de humor como algo que es por ti y mucho diálogo. Diálogo en el sentido que yo pueda comunicar asertivamente a mi hijo lo que siento cuando él me habla de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir, yo entiendo que estés enfadado con tus amigos o entiendo que estés decepcionado porque
lo que te han hecho no es justo, pero yo no formo parte de eso, entonces te ruego el favor que pues te calmes un poquito y luego lo hablamos si quieres, pero no te enfades conmigo porque yo qué grado de responsabilidad tengo en esto. Ya está, no entro a atacar cómo es posible, después de todo lo que yo hago por ti, que tú me hagas esto, que hagas lo otro, intentar hablar. Y hay otra cosa que, por ejemplo, es un principio de disciplina positiva y que a mí me calma muchísimo, es que tenemos derecho a equivocarnos. Los papás nos equivocamos y podemos pedir perdón y no pasa nada. O sea, que igual si perdemos los nervios con un hijo que tiene ese carácter así, que no, en una montaña rusa, pues también y reaccionamos y le reñimos y tal, pues entender que también somos humanos, que nosotros también como padres estamos aprendiendo a estamos aprendiendo a lidiar con ellos, a que ellos también son desconocidos para nosotros, que también tenemos que tener paciencia y compasión con nosotros mismos, que nos han cambiado el niño de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que esos cambios de temperamento, lo mejor es, si no hay antecedente, cuidado, no estamos hablando de un trastorno bipolar, que eso ya es otra cosa, pero si o un trastorno límite de la personalidad, pero si estamos hablando de, pues, de esa etapa normal, paciencia, diálogo honesto y asertivo y no personalizar. Excelente, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta sería, ¿cuáles son los modelos teóricos que considera usted más adecuados para abordar la terapia en este contexto de distanciamiento social y de pandemia? Hola, no te escuché, se cortó. Sí, la pregunta es, ¿cuáles son los modelos teóricos más adecuados para abordar la terapia en este contexto de pandemia? Digamos que no existe un modelo como tal, un modelo adecuado que exista para pandemia. No existe el modelo para atender una pandemia. Lo que sí existe es la absoluta necesidad de ser rápidos, veloces en la intervención. ¿Para qué? Para que algo que ha surgido en la pandemia no se vuelva en un trastorno crónico. Entonces, ese digamos que sería como el objetivo, ¿no? No alarguemos. Si yo veo que hay un comportamiento anómalo, si yo en mí misma veo que hay algo que no está bien o veo en mi entorno, rápidamente busco ayuda para que eso no se me desvíe y no se me convierta en algo crónico. Un modelo como tal que estructure cómo se debe atender, cómo se debe hacer, no existe en este momento. Puede ser que empiecen a salir de aquí a unos meses, o al menos yo no lo he visto también. Puede ser que darme el beneficio de la duda. No lo he visto y soy bastante ratón de biblioteca, pero no he visto un modelo que diga el modelo de atención de pandemia. Lo que sí he visto es pues esto que os comentaba, ¿no? La necesidad de ser rápidos en la atención, el trabajo multimodal, o sea, trabajar todo esto, la anamnesis que nos ayuda a hacer un buen diagnóstico diferencial para que no confundamos algo que es situacional de algo que ya tiene un histórico, todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica del problema, porque se nos ha activado una situación de inminente peligro. Entonces, esto está ahí y puedes ver en diferentes literaturas o diferentes ensayos clínicos cómo es de importante y se repiten como comunes denominadores, pero como un modelo como tal, porque que yo sepa, que ya esté estructurado como el modelo para atender en pandemia, no lo conozco. Excelente, doctora. Pues le agradecemos de nuevo mucho su colaboración, la participación en esta actividad de los 46 aniversario de la Escuela de Ciencias Psicológicas y pues ahora dejaré en el uso de la palabra a la licenciada Julia Ramírez para continuar con el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José. Has sido un gran moderador. Lo has hecho muy bien. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experiencia ISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto.
Recuerda, juntos hacemos ISEP.